was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now in my life. Why En do I el mes de la nostalgia y en el Día de la Nostalgia, este tema está dedicado a todos aquellos que de pronto se sienten así, sobre todo aquellos funcionarios públicos que son destituidos de pronto y se sienten un poco miserables. Estaba mirando acá, ¿sabés que las auditorías son consideradas como el examen, control y seguimiento de la situación económica en la que se encuentra una empresa? De esta forma, bueno, se puede conocer la situación de la empresa, detectar qué procesos funcionan, saber cómo se pueden mejorar, inclusive cómo se pueden reforzar los puntos importantes del negocio. El tipo más utilizado de auditoría es el que se realiza sobre las cuentas anuales de la sociedad. Acá hay un punto clave, ¿no? Las cuentas anuales. Claro, una auditoría se hace interanualmente, se va haciendo todos los años para revisar en la empresa la situación contable, ¿no? La situación financiera, proyección de negocios, qué hay que mejorar en esa proyección de negocios, hay que hacer más clientes, cómo hacerlo, fidelizar clientes, mejorar el tipo de negocios, empleados, es necesario tener más, está bien con los que tiene, o tiene demasiados empleados para lo que produce la empresa. Todo eso son evaluaciones que se van haciendo año a año. Ahora, cuando vos tenés 5, 6, 7, 10 años de oscurantismo en esos temas, y bueno, fíjate vos lo complicado que es hacer una auditoría que te va a compendiar informes en todos esos complejos aspectos que abarcan de pronto 5, 7, 8 años de una gestión para nada profesional, ¿no? Muy desprolija, por hacerle precio verbalmente a este tipo de cosas que vamos viendo, como lo es lo de Gas Sayago, Sociedad Anónima, por ejemplo. Lo que ha pasado con el Antel Arena, que se había presupuestado en 40 millones de dólares y nos terminó costando 118 millones de dólares, la construcción base. Y hay más gastos, pero cuando te enterás que no hay un plan de obra, que no hay un plan inclusive de factibilidad de ese negocio o de viabilidad del negocio, es realmente impresionante, ¿no? Y claro, muchos dirán, bueno, pero esto no sirve de nada, después esto se apaga. También otros dirán, las auditorías ahora están porque se viene el debate por el tema de la LUC, y sí, también es cierto, claro que sí, y seguramente se puede por lo menos especular desde el análisis periodístico de que se aceleró algún trámite vinculado a todo esto para poner ante la luz pública que realmente fue un desastre todo lo anterior. Por lo menos para que tengamos claro que lo anterior fue un desastre, porque si ahora vemos problemas, no sea cosa que siempre pase lo mismo, ¿no? Como ha pasado en el país hermano. Esto, entonces todo se licúa. Como esto también es un desastre, que volvemos a lo anterior, vamos a ir a lo de atrás. Bueno, eso se está planteando, por ejemplo, en el debate vinculado a la LUC, ¿no? Hay gente que quiere ir otra vez a lo anterior, extirpar ciertos artículos para volver a situaciones anteriores en materia de seguridad pública, equilibrio de derechos, como el derecho de huelga, que ahora está protegido en su equilibrio porque están protegidos el derecho de propiedad o de ingresar a la empresa, o el derecho al trabajo, por ejemplo, que eso era una observación que tenía nuestro país desde la Organización Internacional del Trabajo. Mira vos, una organización que es bastante izquierdista internacional, sin embargo lo observa el país en ese sentido. Está con nosotros ya la doctora Silvia Echevarne, que está muy atenta ahí, revisando seguramente algún informe que nos trajo vinculado a esa interpelación al ministro Heber, que está relacionada a un tema que venimos tratando con usted hace un tiempo, que es precisamente ese contrato bastante lesivo, ¿no? Del régimen general legal de puertos. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buen día, ¿cómo están? Buen lunes para todos. Estaba mirando las respuestas, ¿no?, que el ministro Heber entregó en la interpelación por escrito. 17 preguntas que se le formularon por parte del miembro interpelante, y el ministro entregó una hoja, 2 carillas, con todas las respuestas, ¿no? Una interpelación que tuvo 19 horas desde el punto de vista técnico para los televidentes, muy atractiva, quizás porque era lo que nos gusta, lo que nos importa, pero la verdad es que fue muy linda de ver.
salvo algunas excepciones que obviamente Sí, también tienen que ver con la política, pero después en lo que tenía que ver al acuerdo propiamente dicho, muy atractiva. Y algunas cosas que inquietaron, ¿verdad? Por ejemplo, el decir que el reglamento de atraque no se había hecho en consulta con nadie, que lo había redactado el prosecretario de la Presidencia. Eso es algo, eso lo dijo el ministro en la conferencia, en uno de los cortes. Ustedes saben que cada cierto tiempo se cortaba para satinizar la sala, es decir, en una de esas conferencias el ministro Heber dice, tratando de responder de que en realidad no iban a tener que consultarle absolutamente nada a la empresa, y que el reglamento de atraque lo había hecho el Poder Ejecutivo, y que lo había redactado el doctor Ferrés, que está sentado a mi lado. Y eso fue la primer luz roja, porque es algo histórico, nunca se hizo así. El reglamento de atraque, como ya les hemos dicho, es una herramienta de gestión, por lo cual tiene que participar toda la comunidad portuaria. Tienen que tenerse en cuenta las cargas, los tipos de carga, la región, en fin, diversos factores, hasta los factores climáticos, que es lo que está pasando ahora con el Paraná, con lo cual claro. muy difícilmente desde Torre Ejecutiva se pueda redactar satisfactoriamente un reglamento de atraque. El tiempo dirá si tenemos razón o no, porque también se han esgrimido argumentos de que, bueno, cuando la ley de puertos también se había puesto el grito en el cielo y la experiencia marcó de que en realidad fue un elemento satisfactorio. Esto es otra cosa, esto es un acuerdo que desde el vamos tiene ilegalidades que ya hemos señalado. Y reitero, no es en contra de la inversión ni es en contra de la empresa, nosotros apoyamos esas iniciativas, los puertos se mueven de esa manera. Lo que no nos parece prudente, o por lo menos tenemos la obligación de señalar, es la ilegalidad. Claro. Después, bueno, la verdad que las respuestas del ministro no satisfacen, son de un nivel, y lo voy a tratar de decir con mucho respeto, escolar. Responder, mire, la respuesta 13 y la 14 se responden con una palabra, ninguna, dice. Ninguna, ninguna. Yo creo que si fuera una maestra o profesora pondría, explíquese, desarrolle, vio cómo nos Sí, ponían en el sí, liceo, porque sí, realmente eran cuestionamientos muy serios. Con lo cual yo sí. entiendo que no se respondieron en realidad las grandes preguntas, y sí el debate de pronto versó sobre otras cuestiones, cuestiones del pasado, cuestiones análogas, que se creen análogas, de interpretaciones erróneas que se hacen además de la ley, como es el plazo, ya lo hemos hablado acá, pero vamos a decir que eso forma parte del juego político. Pero sí surgieron dos innovaciones, vamos a decir, dos grandes elementos. Por un lado, Argumentaciones. la iniciativa de Cabildo Abierto, ¿verdad? Con Sí, dos documentos que cambiaron. En una sí. hora era un documento y al rato era otro, pero marcando una posición. En principio, poner un freno a la venta de las acciones que desde el punto de vista jurídico podría llegar a ser cuestionable, es decir, hasta dónde el Estado, por más que sea socio, un socio minoritario, puede decirle a un privado, mirá que no podés vender si antes no me preguntás. Sí, capaz que le pregunta. Ahora, ¿es vinculante? ¿Le pregunta o le notifica? Mirá que voy a vender. Digamos que desde el punto de vista jurídico podría llegar a tener por allí algún inconveniente, digamos, ¿no? No lo hemos desarrollado en profundidad, porque reitero, el primer documento de Cabildo era un poquito más interesante. El primer documento de Cabildo hablaba del plazo, en primer lugar, y Sí, lo ceñía un poco más a lo que la ley dice. Es decir, sí son 50 años, pero ¿a partir de cuándo? claro. ¿Cómo? ¿Cómo se cuenta? Acá lo hemos hablado. Sí, En sí. segundo lugar, renegociar, suspender la ejecución del contrato. Y esto de suspender la ejecución, que en los hechos se está dando, ¿verdad? Porque en los hechos el contrato no se está ejecutando, está sucediendo así. En definitiva, creo que tiene el paliativo, o sea, frenar
los efectos que pueda tener que se vaya ejecutando. Porque si después, en definitiva, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula el contrato y se cae todo, ¿qué pasa con las etapas que se fueron ejecutando? Por lo cual, la iniciativa de Cabildo, la primera, reitero, luego cambió de suspender para renegociar algunos aspectos, me parecía prudente, políticamente conveniente, y desde el punto de vista del comercio exterior, la verdad es que muy atinado también. Y después tenía un par de puntos más, pero creo que lo más importante era esa etapa de la renegociación en la que nosotros hemos insistido y tratar de adecuar al marco legal. Y después aparece la iniciativa del Partido Colorado de la URSEP, ¿no? la Unidad Reguladora de Servicios Portuarios, que el Poder Ejecutivo la hace suya porque conforme a la Constitución se crearía un nuevo servicio descentralizado, y entonces el Poder Ejecutivo envía el día 19 de agosto, con una muy breve exposición de motivos, el proyecto de ley de creación de la URSEP. Y ahí nosotros tenemos algunos comentarios también, digamos, terminar una interpelación con un proyecto de ley que cree un nuevo servicio descentralizado que asesore al Poder Ejecutivo, en definitiva, arroja un manto de duda razonable sobre si hubo o no hubo asesoramiento. Pero eso no sería lo más grave, eso es una interpretación muy llana de la cuestión. Pero no sería, doctora, otra interpretación que la ciudadanía se pueda hacer. Me pongo un poco abogado del diablo, ¿no? Y los oyentes que están escuchando esta exposición. ¿No? Muchos ciudadanos pueden decir con razón, che, no pierden las mañas y hasta aprovechan una interpelación para crear más burocracia en el Estado, porque ahora agarramos y todavía terminamos legislando una URSEC, ¿no? ¿no? Y hay cargos ahí, van a haber sueldos, y además cuando, usted lo había explicado muy bien, cuando ya el contrato está caminando, ya está hecho, ya está, es una cosa laudada, ya está, llegamos tarde. Un poco lo que dice la Peire vinculado a una comisión investigadora de cuando se termine el surtidor de el emisor subacuático. Después que ya está hecho, ya es tarde tener una comisión que vaya monitoreando, no sé. Acá mire que hoy que me levanté estoy buena, uno podría decir, bueno, pero en realidad lo que pasa es que tiende a paliar los efectos del futuro, no lo del acuerdo. Lo del acuerdo ya está y el acuerdo está cerrado, como dicen las autoridades, ¿verdad? El acuerdo está cerrado, ya no se habla más, acá no se toca nada. En todo caso, bueno, le vamos a pedir que nos avisen si quieren vender, y vamos a poner una unidad reguladora de servicios portuarios que sea asesora del Poder Ejecutivo y que tenga ni más ni menos el cometido de decirnos cuándo hay monopolio, si no hay, pero de acá para adelante, lo Sí, de atrás ya quedó. Que nos sí. asesore con las tarifas, que nos diga cómo están los puertos vecinos, que vengan y nos cuenten, a ver, bueno, eso es lo que palabras más, palabras menos, y para pasarlo bien ya nos dice. Sí, Ahora sí. bien, no hay ya en el Estado, como usted bien dice, acá se crea un servicio descentralizado. Primero hay algún aspecto que tiene que ver con el presupuesto, ¿verdad? Ustedes saben que para crear servicios descentralizados tienen que ser presentados en el presupuesto nacional. El presupuesto, conforme al artículo 86 de la Constitución, se presenta dentro de los primeros 6 meses de mandato, es decir, de asumir. Ahí se proyecta, recuerden a la ministra de Economía llegando con aquellos biblioratos al Palacio Legislativo, para la discusión. Después, lo que se hace, lo que se está haciendo ahora, es la rendición de cuentas. Es decir, vamos contándoles cómo vamos gastando aquella plata que dijimos que íbamos a necesitar. Ese monto global que no se va a cambiar. El monto global no se va a cambiar, pero en la rendición de cuentas, y es lo que está sucediendo ahora, por eso hay algunos diferendos, se pueden introducir modificaciones por aspectos debidamente justificados. Es decir, el Poder Ejecutivo puede justificar por qué, por ejemplo, crearía una URSEP. Pero esto, ¿cuándo tiene que ser? La de ahora ya está presentada. Hay que hacerlo el año que viene, en la próxima rendición de cuentas, ¿verdad? Claro. O sea que ahora ya habría pasado el tiempo. Ahora bien, ¿es necesario este organismo? Yo creo que no. Categóricamente le digo que no. Y le digo que no además porque ya tenemos, mire, el Instituto Nacional de Logística, en cuyo presupuesto presentado en el 2020-2024 se le asignó una partida de dinero. Ustedes pueden ver la ley de creación del INALOC, que además tiene miembros de todo el Poder Ejecutivo, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Economía.
Y en ese primer presupuesto, el presentado en 2020-2024, se le asigna una partida presupuestal de 1.900.000 pesos anuales para cumplir sus cometidos. ¿Cuáles son cumplir sus cometidos? Por ejemplo, el artículo 3, el apartado C, asesorar al Poder Ejecutivo. Y tiene plata ahora para hacerlo, porque siempre el INALOG ha tenido algunas dificultades con ahora tienen plata. Si necesitan una consultora, si necesitan hacer estudios, si necesitan financiar alguna especie de viaje, lo que fuere, ahora tienen dinero para hacerlo, cosa que anteriormente no sucedía. Tenemos Uruguay 21, otro organismo que además nuclea a todas las cámaras de logística en un transporte que, si bien en el Uruguay no existe, como es el transporte multimodal, tiende o debería tender a hacerlo. Uruguay 21 también publica, de hecho hay una publicación muy interesante a principio de este año, todo lo que las cámaras, los exportadores, los privados, los públicos van analizando. Y ahí tenemos tarifarios, tenemos digamos, las gráficas de exportación de importación, es decir, alcanzaría con ver la página de Uruguay 21 para tener a la mano esto. ¿Cómo está conformado el Consejo Directivo de Uruguay 21? Otra vez, los ministros, Relaciones Exteriores, Industria y Energía, Ganadería, son 5 o 6, hasta representantes de la OPP, Isaac Alfi. Todos ellos forman parte del Consejo Directivo de Uruguay 21. Administración Nacional de Puertos, cometido fundamental de la Administración Nacional de Puertos, ¿cuál es? Asesorar al Poder Ejecutivo. ¿Cómo lo asesora? Que además, no lo digo yo, lo dice su carta estatutaria, lo dice el propio prosecretario de la Presidencia cuando contesta el recurso que presenta el Sindicato Único de Portuarios. Nosotros, Presidencia de la República, nos asesoramos con la Administración Nacional de Puerto. ¿Y quién asesora en la Administración Nacional de Puerto? La Capitanía de Puerto, que está delimitada en sus funciones, que además tiene independencia técnica. El capitán de puerto lo elige el Presidente de la República, es un cargo de estricta confianza del Presidente de la República, de una terna que le propone, porque lo asesora, la Administración Nacional de Puertos, que además puede interactuar con todos los organismos del Estado. Por ejemplo, si en el puerto de Montevideo hay un derrame de hidrocarburos, que suele suceder, eleva el informe a la Administración Nacional de Puertos, pero tiene un cometido fundamental. El capitán de puerto, y está delimitado en el decreto del 92, en los artículos 70 a 76, puede hacer proyectos de ley, puede elevarle al Poder Ejecutivo proyectos de ley. Entonces, ¿es necesario una ORCEP? ¿Es necesario que tengamos 3 funcionarios más? ¿No tenemos suficientes organismos asesores en torno a todo este tema para que vean si hay o no hay monopolio, para que vean el tema tarifario, para que comparen cómo nos va con los puertos de la región? ¿Se está escuchando a las cámaras? Este fin de semana salió una publicación... Doctora, respecto a todo esto que usted me dice, los oyentes van escuchando ANP, Administración Nacional de Puertos, INALOC, Uruguay 21, ahora URSEC, son institutos Corporación que se van... Nacional para el Desarrollo, me olvidé para el desarrollo. Corporación Nacional para el Desarrollo, que ayuda a todos, públicos, privados, la pregunta es, y ahora se superponen, ¿y qué función cumplen? ¿Quién va a asesorar en definitiva? ¿Va a ser INALOC, va a ser Uruguay 21? Porque es impresionante la cantidad de institutos creados que hay para una función que es más o menos la misma. Más o menos es la misma y que no ha dado los resultados esperados. Este fin de semana la Asociación de Cultivadores de Arroz publica, hace una publicación muy inquietante donde dice que están que ellos, todo muy bien con el puerto, sí, discutan, monopolio, no monopolio, TCP, Montecom, todo bien, pero ¿saben una cosa? El arroz no sabemos por dónde lo vamos a sacar, porque los puertos del Uruguay son 112% más caros de los de la región. Así que cuando terminen de discutir de esto, nos dicen qué hacemos con la producción. Claro, la competitividad. No se está viendo competitividad. Los precios. Nos viene un tsunami de competitividad, necesidad de competitividad, una empresa que es cara además, ¿verdad?
Un puerto que es caro, Es un caro. puerto que es caro, que históricamente ha sido caro. Y Esto no no se es un habló, problema de doctora, ahora. no se Esto habló no del es un tema problema. legal que usted nos ¿Eh? planteó, que es un tema delicado. El tema legal ni se trató. Es decir, que este contrato viola la libre concurrencia, que se No, crea como un no. monopolio legal prácticamente. No, pero además se pone esta URSEP como una suerte digamos, de solución al problema tarifario. Y la solución al problema tarifario, el departamento comercial de la ANP le alcanza con sacar las tarifas de todos los puertos, comparar y darse cuenta que somos caros. Y eso hizo Puerto de Buenos Aires cuando nos sacó todas las cargas paraguayas. Las Claro. cargas paraguayas no se fueron porque acá estaban esperando en el antepuerto porque no tenían lugar en la terminal especializada. El puerto sobra de espacio. El puerto sobra de espacio. Hay mala gestión de los espacios. Hay mala gestión de los espacios. El muelle multipropósito, el muelle C, que salió millones de dólares, hace meses que tiene las dragas ahí paradas y está ocupando un espacio de uno de los Claro. muelles mejores que tenemos en el puerto. Pero los paraguayos no se fueron porque no tenían lugar en la terminal o porque estos en los muelles públicos o en Los paraguayos se fueron porque el Claro. entonces presidente del puerto de Buenos Aires los llamó y le dijo, vengan, ¿qué les pasa? Lo que pasa es que ustedes son caros. ¿Somos caros, Buenos Aires? ¿En qué somos caros? Por ejemplo, la tarifa de migraciones es 600% más cara que la de Montevideo. Ningún problema, te la rebajo en este momento. Decreto, punto. ¿Qué más? Y a veces me la complicás porque me querés abrir los contenedores, me haces demorar, las inspecciones demoran, si llego un viernes no me inspeccionás hasta el lunes, pierdo la conexión, el barco se me va. Ningún problema, lo solucionamos ya, hacemos la trazabilidad con un precinto, aduana, coordinaron toda la sistematización de la inspección y los barcos salían como por un tubo. Eso se llama gestión. Eso Claro. se llama gestión y no se creó ninguna URSEP. Lo que se hizo, se los llamó, se los escuchó, les preguntó lo que pasaba y se les fueron dando soluciones en la medida de las posibilidades. Claro, Entonces, claro. ¿para eso se necesita una URSEP? No. Eso se llama políticas comerciales, eso se llama escuchar a los clientes. Yo ya les he dicho que la Administración Nacional de Puertos no tiene usuarios, tiene clientes. Y a los clientes, como en cualquier empresa pública, hay que escucharlos y tratar de tenerlos conformes. Entonces yo creo que esta URSEP viene a ser, si uno tuviera fiebre, como ponerle cubitos al termómetro, ¿verdad? En realidad no va a solucionar, va a burocratizar más la situación, los problemas de fondo no se van a resolver, y en definitiva tampoco me queda claro qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo con estas recomendaciones, porque hasta ahora nunca han escuchado, no escuchan al INALOC, no escuchan al Centro de Navegación. Si uno se fija en la página web del Centro de Navegación, uno de sus principales cometidos, que además nuclea, es el único lugar que nuclea a todas las cámaras, todas absolutas, digamos, todos los actores de la comunidad portuaria, claro. ¿verdad? Todos los actores. Todos. Desde los prácticos, las agencias, absolutamente a todos, y tienen una interacción, o por lo menos la tenían, bastante fluida con las autoridades del Poder Ejecutivo, a través de todos estos organismos, o de algunos de estos organismos que hemos mencionado. Entonces, digamos, doctora, la verdad que la lo que usted URSEP, plantea... ¿soluciona algo o burocratiza más y lo único pero... que tenemos es un Estado gordo, perezoso, Claro, grasoso, y que claro. en definitiva, como dicen la Asociación de Cultivadores de Arroz, ¿saben una cosa? Cuando terminen de discutir todo esto, díganme por dónde vamos a sacar la producción, porque no nos queda claro. Doctora, además otra cosa, hay un tema. El gobierno viene planteando austeridad presupuestal, no gastar más, y se crea un organismo que superpone con otros organismos que se va a ser ineficiente, y eso también es gasto, aunque se nos diga de pronto que no hay partidas nuevas de dinero, pero es gasto porque la ineficiencia genera estos problemas, genera que perdemos clientes. De cuya efectividad, Rubén, tenemos muy serias dudas y en un minuto les voy a decir por qué. Primero, ya no cerramos, queda claro, sí, doctor. No queda claro si son preceptivas las recomendaciones, es decir, si el Poder Ejecutivo las va a tomar o no. Pero vamos a decir una cosa. Como les decía al principio, conforme al artículo 86, este organismo no se podría, si bien se envió el proyecto de ley, ahora va a tener la discusión parlamentaria, ahora va a pasar por diputados, va a ir a senadores, en fin, va a tener el trámite parlamentario que tiene que tener, pero se presentaría sobre fines del año que viene, es decir, en la etapa presupuestal, la rendición de cuentas debidamente justificada, todo conforme a la ley, en la próxima, ¿verdad? Estamos en los plazos de los recursos, es decir,
En octubre se van a presentar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo los recursos que están corriendo de los decretos reglamentarios que tiene el acuerdo 114 y 115. Digamos que el tribunal agarra una sola de las 10 ilegalidades que nosotros hemos encontrado y anula todo. Anula el decreto, ¿verdad? Y sale la URSEP. ¿Qué soluciona la URSEP? ¿Qué pasa con el comercio exterior? ¿Qué pasó con las empresas que se fueron? Por partir de febrero del 22 se van los depósitos, se va la Armada, se van todas las empresas que están trabajando con contenedores en los muelles públicos. ¿Qué pasa con todo eso? ¿La URSEP va a solucionar todo eso? ¿Qué pasa con lo que se ejecutó del contrato por parte de los belgas? ¿Qué va a pasar? ¿Soluciona la URSEP? Entonces, no es como cubitos al termómetro, como yo les decía al principio, y si bien es algo que se dice es anexo al acuerdo, no tiene que ver con el acuerdo, esto es para mirar para adelante y mejorar. ¿Realmente mejora la situación? ¿Es efectivo desde el punto de vista práctico? ¿O el comercio exterior empieza a estar en una situación mucho más preocupante que al principio cuando ya era preocupante? Doctora, muchísimas gracias. Es un tema realmente preocupante. Vamos a seguir conversando sobre el mismo. Gracias. La doctora Silvia Echevarne conversando con nosotros, especialista en Derecho Marítimo y Logística Portuaria. Vamos a seguir porque este tema nos queda acá, por supuesto. No sabemos en qué puerto estamos y hacia dónde vamos. Nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para saber en dónde estamos.